¿Qué tal? Solicita, compañeras, compañeros, muy buenas noches. Les agradecemos a todos la puntualidad. He tenido un pequeño inconveniente, por eso es que no he podido ingresar a la hora. No obstante, bueno, en principio hay personas que no han podido disculparnos. El día de ayer también no pudimos, no se pudo lograr ingresar a todos los participantes dentro del WhatsApp. No obstante, el día de hoy ya hemos subsanado ello. Sabemos que ha habido algunas dificultades con la aprobación de las solicitudes al grupo, así que muchas compañeras y compañeros ya también han podido, con guía, han podido aceptar las invitaciones y ya estamos dentro del grupo del WhatsApp. Bueno, la sesión del día de hoy, como ustedes han podido ver en el cronograma también que les hemos enviado, está referida al contexto del movimiento sindical en el Perú. Y el día de hoy toda nuestra sesión ha sido enmarcada a su importancia, a cuál es la utilidad también de conocer de qué forma beneficia conocer el contexto del movimiento sindical en nuestro país, en los ámbitos en los que se desarrollan eh, todas las acciones sindicales, tanto de dirigentes como también de afiliados, para que puedan participar de la preparación o exigir también cierto tipo de preparación, no solamente de los dirigentes, sino también de las comisiones negociadoras o de todo aquel trabajador o trabajadora afiliado que ejerza algún papel de representación en cualquiera de los ámbitos que exista, como por ejemplo el comité paritario y el comité de intervención frente al hostigamiento sexual o cualquier otro espacio de diálogo que hayan creado los empleadores para para la representación de trabajadores. Entonces, ¿cuál es la importancia? O sea, ¿por qué yo tengo que conocer cuál es el contexto nacional en el que se desarrolla el movimiento sindical en el Perú? Hay distintas razones, pero para esto hay que reflexionar un poquito también sobre cómo está en nuestro contexto nacional, ¿no? Cómo ha cambiado el empleo y el trabajo, y si esto repercute también dentro de las afiliaciones sindicales. Pregunto yo, en el año 2020, y ahí sí con micrófonos abiertos, no se preocupen, pueden participar. En el año 2020 tuvimos un evento que marcó un cambio bastante fuerte para las organizaciones sindicales. ¿Cuál fue este evento? ¿Recuerdan? El ¿Y de qué COVID, forma el impactó COVID, el COVID, Exacto, compañeras, el COVID, ¿verdad? ¿Y claro, de el qué COVID. forma impactó a los empleos? ¿De qué manera? ¿Cuál fue el principal cambio en los empleos del país o los principales Los, cambios? los trabajos virtuales que se tenía que hacer, doctora. Tuvieron que modificar, hacer virtuales, remoto, El ¿no? trabajo, Muchos el Es, teletrabajo. se realizaron porque habían empleos que son muy prácticos, ¿no? Como que también algunos tuvieron que cerrar y otros exacto, ¿no? se innovaron a hacer remoto, ¿no? Exacto, ese fue uno de los primeros impactos, ¿verdad? A nivel de Claro. empleo, tuvimos que cambiar, tuvimos que pasar los empleos que podían cambiar esta modalidad del trabajo presencial al trabajo remoto en ese tiempo, ¿verdad? Y del trabajo, y esta fue una parte, nos obligó a todos a dar un cambio bastante fuerte que impactó no solamente a las familias, sino también afectó mucho la salud mental de muchos y muchos trabajadores. Hubieron psicólogos que compartieron experiencias que mencionaron que muchos matrimonios o convivencias se disolvieron en pandemia porque simplemente era insostenible para algunos eh, la situación de encierro, más las nuevas necesidades que surgían. Recuerdo que todos tenían ya la necesidad de comprar laptops o este, herramientas digitales como celulares o tabletas para poder, para que los niños, Agilizar los el trabajo. adolescentes, exacto, puedan uno realizar el trabajo desde casa y lo otro a la vez atender a sus hijos en sus centros que estaban aprendiendo estas nuevas herramientas de Zoom o estas herramientas de reuniones virtuales para poder aprender las clases. Entonces, fue un También cambio, afectó la parte económica, Miss, porque hubo trabajos que
al ser presenciales pagaban un monto y cuando los mandaban a la virtualidad, pues también le bajaban el sueldo, ¿no? Porque ya no iban al trabajo, ¿no? Remotamente les bajaron algunos un porcentaje, ¿no? Exacto, y ahí Les todos afectó estábamos muy, económicamente. exacto, y todos estábamos muy enterados, muy atentos de las noticias también, porque sí, estábamos al pendiente porque un cambio repentino se informaba, se aplicaba a todos, malo o bueno, esto de las compras, un día hombres, un día mujeres, Mujeres. desacertado o no, nos impactaba a todos y todas en nuestra economía, en nuestra vida diaria, en la vida de los hijos para quienes los tengan, en la vida de nuestros padres. Y sobre todo hubo otro impacto más. Este impacto más fue el hecho de conocer a los trabajadores y trabajadoras en condiciones de riesgo. ¿Recuerdan esto? Ahí nos Claro. enteramos algunos que Quienes tenían, eran diabéticos, ¿no? Sufriendo la sí, presión y todo eso, claro. exacto, la diabetes, la presión, la hipertensión arterial, que eran factores, o la obesidad, o la obesidad mórbida. Ahí Estaban más aprendimos expuestos. exacto, ahí aprendimos qué era el índice de masa corporal y qué tan relacionado estaba a nuestra salud. Aprendimos sobre hígado graso y las diferentes enfermedades relacionadas al sistema respiratorio, un montón de cambios, ¿verdad? Diversos cambios que impactaban inmediatamente la vida de las familias. Además del Mismo, tema del ¿no? COVID, También se dio de que muchas personas aprendieron a alimentarse sanamente, cuáles eran los alimentos que debían de consumir, ¿no? Porque sí o sí en esta pandemia la gente cocinaba sus alimentos en casa de una manera muy sana, que tenían que consumir frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, ¿no? Que eran requeridos. Ya no comían las comidas chatarras, que los Kentucky, los pollo a la brasa, ese tipo de comidas exacto, se restringieron y la gente bueno, se incrementó la alimentación sana, ¿no? Porque todo eso se ujú, divulgó en los medios de comunicación, ¿no? Todo, exacto, aprendimos a exacto. alimentarnos mejor La y a vida Muchas valorar. saludable, gracias, mejor dicho. Lucy. En el, La vida en, claro, saludable. exacto, muchos aprendimos Claro, que era la vida así. saludable y es más, Exactamente. ¿no? Les recuerdo, también habían otros tipos de impacto también, ¿no? Compañeras y compañeros, que, por ejemplo, en algunas instituciones o entidades públicas, eh, cuando se trasladó este sistema, el sistema remoto, eh, hubieron dificultades para la convivencia dentro de casa, ¿no? De parejas, de esposos, y en muchas situaciones se vio que eran marcadamente las mujeres quienes solicitaban mantener el trabajo remoto, mientras que eran los hombres quienes solicitaban regresar al trabajo presencial, incluso arriesgando sus propias vidas y firmaban estas dichosas declaraciones juradas, ¿recuerdan? Estas Claro. declaraciones juradas de que yo asumo el riesgo y que no sé cuántito. Y era una gran anécdota que decía, pues, que en realidad las labores de cuidado estaban muy vinculadas a las mujeres, mientras que, y no pasaba esto con los hombres, ¿no? Entonces era algo que llamaba muchísimo la atención y también la necesidad de las mujeres de la conciliación del trabajo con la familia. Entonces, traigo a colación el impacto que generó el COVID en nuestro contexto nacional, porque de esta misma manera están sucediendo otros eventos que el movimiento sindical debe conocer, no solamente los dirigentes, sino también los afiliados, porque son las bases quienes trasladan la problemática que van a formar parte de la agenda sindical, que van a conformar la agenda sindical. Entonces, esto va a ubicar un punto de partida inicial. El contexto, cada pedido se ancla a datos reales, como por ejemplo el empleo, la informalidad, la remuneración mínima vital, la conflictividad. Alinea las expectativas, eh, los pedidos de las organizaciones sindicales en cualquiera de sus ámbitos ya no son, es decir,
no son pedidos fuera del lugar, sino que también se van a constituir como metas medibles y se van a poder realizar planes que van a poder desarrollarse en etapas visibles, ¿no? Y posibles. Aquí quiero hacer un paréntesis. Quisiera agradecerles a todos, a todas las organizaciones sindicales que están participando del diplomado, sobre todo las más representativas. Tenemos organizaciones sindicales en diversos sectores también y una bastante representativa que nos viene acompañando por el quinto año consecutivo, aquí en cuarto año Fantástico, consecutivo en TANI, exacto, la Federación Nacional de fantástico. Trabajadores Administrativos del Sector Educación, a FENTASE, también a sus líderes sindicales que han hecho posible la inscripción de tantos trabajadores y trabajadoras y trabajadores, aquí el señor José Delgado y también a nuestra compañera Reina Concha. Reina. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Quisiera saber también si hay otras organizaciones sindicales de otros sectores en el diplomado, las organizaciones sindicales del sector textil, por ejemplo, están. Nos escriben por mensaje, no importa, no se preocupen para poder mencionarlas también. Ayer Es- dijeron que textil estaba, doctora. ¿Perdón? Se presentó una compañera ayer diciendo que es de textil, que sí Sí, no estaba. nos mencionaron una organización sindical también, ¿no? Sí, exacto. Y están haciendo barra las compañeritas de Fentase también, por mensaje por aquí. Bueno, entonces Pentase. avanzamos aquí, igual voy a seguirlas mencionando, no se preocupen, no se preocupen. Eh, también ¿qué más? El conocer el ámbito o el contexto en el que se desarrollan las organizaciones sindicales mejora la estrategia de las negociaciones. Y no solo la negociación que se da dentro de la negociación colectiva como ya la conocemos, ¿no? Sino las distintas negociaciones que se dan en varios ámbitos. Dentro de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo también negociamos. Y es importante, por ejemplo, mapear el contexto en el que se encuentran las organizaciones sindicales para poder llevar datos concretos en estos espacios. O sea, ¿por qué? Porque va a mejorar las estrategias de negociación. Nos permite conocer las tendencias, qué se está negociando, qué aceptan los empleadores, qué sectores avanzan, ¿no? Y permite priorizar qué cláusulas voy a elegir en el tiempo adecuado y en qué oportunidad lo voy a hacer. Eso significa tiempo, ¿no? O timing, como le dicen, ¿no? Entonces nos va a permitir priorizar cuáles van primero y cuáles y qué cláusulas van a ser prioritarias y cuáles no. También el que una organización sindical conozca bastante bien los datos que maneja permite construir legitimidad externa, es decir, ¿no? Que un sindicato que habla con datos y normas gana credibilidad no solamente ante su empresa o su entidad, sino también ante las autoridades y ante la opinión pública. ¿Y cómo se está desarrollando las organizaciones sindicales en nuestro país? Están desarrollándose dentro de en un entorno complejo. Hay una economía con una alta informalidad, hay un mercado laboral que está fragmentado y reglas que, aunque reconocen, si bien se reconoce la libertad sindical desde desde lo más alto de la estructura normativa, como la Constitución Política del Perú, por ejemplo, hay barreras que se tienen que enfrentar en la práctica para el ejercicio de este derecho de manera cotidiana. Por ejemplo, ¿no? La Constitución Política de 1993 consagra el derecho a la libertad sindical, a la negociación Con colectiva, colectiva y a la la huelga. huelga, ¿no? Pero a su vez el Perú también ha ratificado normas internacionales que permiten que haya un control normativo sobre toda la estructura que el Estado realice dentro de su marco normativo, como por ejemplo estos estándares internacionales establecidos en el convenio 87 y el convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la tasa de sindicalización de nuestro país es bastante baja, es muy baja.
¿ok? En este caso, ya hablando de números para entender cómo estamos, ¿no? Nuestro panorama sociolaboral, vamos a hablar de dos aspectos, de informalidad y salario mínimo. ¿Qué tienen que saber las organizaciones sindicales? En el año 2023, la tasa de empleo informal nacional fue de 71.1%. Eso quiere decir que solamente el 29 punto, no, 28 punto, ¿cuánto sería ahí? 28, ¿verdad? Cerca de 28.9, ¿cierto? Cierto, cierto. 28.9% es Sí, formal. Solamente este porcentaje minoritario es formal en nuestro país. Y esto según la encuesta permanente de empleo nacional del INEI. Entonces tenemos una alta informalidad y ahora vamos a ver en qué repercute esto, ¿no? Ahora, esta proporción, ¿qué va a reducir en las organizaciones sindicales, ¿no? Si estamos hablando de empleo privado, reduce la afiliación, la claro, negociación, la tutela colectiva, ¿no? Porque una gran masa de trabajadores, ¿dónde queda? Fuera de la cobertura típica de las relaciones formales. Entonces, cuando hablamos de informalidad, y ahora también vamos a hablar del sector público, cuando hablamos de informalidad en el país, que es algo que caracteriza, que algo que lo caracteriza, vamos a hablar también de su correlato, una relación informal de trabajo que incluso se da dentro de los centros formales. Dentro de los centros formales también existe informalidad laboral, porque hay centros, empleos, que si bien tienen una planilla, digamos que el 20% de sus trabajadores está con contratos de locación de servicios, cuando son trabajadores que tienen todas las características de un empleo de un trabajador con esa condición, con la condición de trabajador, no de un locador con autonomía. Entonces, ¿en qué impacta? El primer impacto es que estas trabajadoras o trabajadores no reciben sus beneficios, no reciben los beneficios sociales que les corresponde. Lo segundo es que se precariza la fiscalización en materia de seguridad y salud en el trabajo muchísimo más. En principio, no son personas que tienen derecho a acceder a espacios de diálogo como son el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un comité formado entre representantes de empleadores y trabajadores quienes van a dialogar sobre estas condiciones de trabajo. Los locadores no participan o quien esté en informalidad no participa de estos comités, ¿no? Y no obstante, eh, siendo el sector público un sector formal también, tenemos una problemática de seguridad y salud también que aqueja, ¿no? Porque, pues, si bien hay formalidad en el sector público, los comités de seguridad y salud en el trabajo están inactivos, ¿no? Inactivos, es decir, no funcionan de manera eficaz y los que funcionan, pues, tienen este gran problema de que la fiscalización sobre condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pues, no puede verse reflejada en la imposición de multas que se comportan como un disuasivo en el sector privado. Entonces, ahí tenemos también una gran problemática por resolver, ¿no? A ver, voy a leer aquí en nuestro país, predomina la informalidad, la desigualdad, la falta. Exacto, ¿no? Hay que fortalecer la negociación colectiva y vincular las luchas sindicales. Exacto, muy preciso. Muchísimas gracias a la compañera Marnita. ¿No? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿no? Para recordar uno de los casos emblemáticos en nuestro país. ¿Alguien recuerda la imagen que se está proyectando? ¿De dónde viene esta imagen? Es una del imagen email. icónica, ¿no? Sí, ahí murieron personas. Exacto, Personas ¿no? murieron porque no pudieron rescatarla, estaban encadenadas, Con llave, estaban trabajando con con candado. candado, Claro. cerrados. Encerrados
Los contenedores, ¿no? Eran Ajá, unos contenedores. contenedores. Claro, eran unos contenedores que estaban, contenedores y Ajá. estaban encerrados ahí, no podían salir, el calor estaba llegando ya a estas zonas, estas personas murieron en este incendio, eran dos personas bastante jóvenes. Este fue el incendio de la Galería Nicolini en el año 2017, ¿no? Que provocó algunos cambios en la normativa de seguridad y salud en el trabajo, junto con el accidente de estos dos jóvenes en esta transnacional en McDonald's, ¿no? Justamente la informalidad está ligada a este tipo de situaciones, a precariedad laboral e incluso los medios internacionales lo llaman esclavitud moderna. Ese es el nombre que tiene ahora, ¿no? Ustedes pueden ir, por ejemplo, visitar Gamarra y Gamarra en los talleres hay algunas galerías que dejan ver por los sótanos algunas rendijitas de cómo se desarrollan estos talleres. Yo les cuento porque tengo un familiar que trabaja ahí también. Y, por ejemplo, cuando le comentaba sobre esto de Gamarra, no le sorprendió. Me dijo, lo que pasa, Fanny, es que se encierra a los costureros, porque los costureros, muchos costureros se llevan piezas pequeñas de las máquinas de costura. Entonces, para evitar esto, se les encierra y se les controla a la hora que salen si es que salen a comprar su almuerzo, no se les da su almuerzo y todo, ¿no? Entonces estamos normalizando estas condiciones precarias, no son trabajadores que eran formalizados ni nada, y se está haciendo en industrias tan grandes como sucede en la industria textil en Gamarra, ¿no? Entonces esto es algo que se estaba normalizando por allá y está muy ligado al tema de la formalidad. Otro punto que hay que tener en cuenta también, que deben tener en cuenta las organizaciones sindicales, es, eh, es el incremento de la remuneración mínima vital, que para este 1 de enero del 2025 incrementó a 1.130 soles, ¿no? Este incremento pues refleja un incremento en el poder de compra para las y los trabajadores de nuestro país. Se dio mediante el Decreto Supremo 006-2024-TR y se eleva la remuneración mínima vital en este mundo, ¿no? Entonces, eh, esto va a repercutir en trabajadores que reciban, en la remuneración de trabajadores que reciban el sueldo mínimo. Eh, Va a incidir en todo el cálculo de beneficios sociales que estos tengan, pero además de ellos, ¿qué refleja este incremento de la remuneración mínimo vital para este año? Esto también refleja que hay una elevación del costo de vida, que esto puede ser citado incluso en las negociaciones colectivas, que hay una intención también de proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Pero también hay que entender, hay algo muy claro, ¿no? Que el incremento de la remuneración mínima vital no es una garantía de todas estas intenciones que va a funcionar de manera automática, ¿no? Porque hay que tener en cuenta también otro factor importante como es la inflación. La inflación que viene sufriendo nuestro país hace ya buen tiempo y que estas intenciones tienen que ir sí o sí acompañadas con otro tipo de políticas, como por ejemplo políticas públicas de empleo. Va relacionado junto a ella, ¿no? Entonces, pero no obstante, no deja de ser un punto importante tener en consideración el incremento de la remuneración mínima vital, sobre todo por lo que ello en principio o en términos o en el aspecto económico refleja, ¿no? Que es un incremento del costo de vida de los ciudadanos peruanos. Ahora, hablando de las organizaciones sindicales, bueno, primero hay que ver cuál es su marco jurídico y dónde estamos, ¿no? Eh, en marco jurídico tenemos un marco jurídico constitucional.
El derecho está reconocido en la Constitución Política, en el artículo 28. Se señala expresamente, el Estado que garantiza la libertad sindical, la negociación colectiva y regula el derecho a huelga, ¿no? Y le reconoce incluso fuerza vinculante a los convenios que nazcan de estas negociaciones. Tienen fuerza vinculante. Perfecto, ¿no? ¿Cómo se aterriza este derecho constitucional? ¿No? Se aterriza a través de una ley, que es la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, ese es el marco general, ¿no? Que está aprobado por el texto único ordenado, aprobado por el Decreto Supremo número 010-2003-TR. Y en esta ley, por ejemplo, se va a desarrollar los tipos de sindicato, los procedimientos de constitución, fuero y reglas de negociación para la base trabajadora o para la clase trabajadora. Entonces, hay derechos concretos que se van a dar dentro de esta ley de relaciones colectivas de trabajo, sí, el derecho a la afiliación, a la representación, a la tutela en contra de represalias como prácticas antisindicales, y pasos definidos o establecidos para la constitución de organizaciones, ¿no? No solamente la organización de bases, sino también la organizaciones mayores como son las federaciones y las confederaciones, ¿no? Y en materia internacional también tenemos un marco normativo que nos establece estándares normativos mucho más altos aún, como es el convenio 87 referido a la libertad sindical y el convenio 98 referido a la negociación colectiva. Entonces, hay un control de normas que se habilita allí para nuestro país de parte de la Organización Internacional de Trabajo. Este es un marco normativo, el básico, esto es lo que hay que saber a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel constitucional, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo va el Perú en sus dinámicas, en las dinámicas recientes? Por ejemplo, en sindicalización, en huelgas y en conflictividad, ¿no? Entonces ahí sí podemos hacer un pequeño paréntesis para preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo va, en su opinión, cómo perciben ustedes cómo va la sindicalización, las huelgas y la conflictividad? Pero aquí tenemos dos sectores, el sector público y sector privado. Entonces, ¿cómo ustedes evalúan esto en su propia experiencia como afiliados, afiliadas o dirigentes sindicales? Recuerden que hay notas de participación. Pueden hacerlo por mensajes también si desean. No hay ningún problema. ¿Cuál es su experiencia, la experiencia de ustedes en temas de sindicalización, huelgas y conflictividad a nivel nacional? Ah, miren, ¿quién nos está contando? Una compañera dice, en ciertos centros educativos particulares, el personal de guardianía son encerrados hasta la hora que llega el director y que puede abrir las puertas de la institución. Estas condiciones son gravísimas y sucede en un sector privado, es decir, no en en el sector educativo todavía, ¿no? O sea, es bastante grave. A ver, acá tenemos una manito levantado. Milagros, ¿qué tal? Buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? Sí, respecto a la pregunta que hacía sobre la sindicalización, bueno, ya se ha visto más o menos en la centralizada, ni siquiera llegamos al 10% de la población laboral sindicalizada. Somos muy pocos los que estamos sindicalizados, y de los sindicalizados también somos, digamos, un 20%, 30, 40% que tiene una participación activa, frecuente, ¿no? Muchos no más afiliados se afilian por el tema de que se les apoye en la actividad, ¿no? Pero Laura, que cierren sus micros porque no se escuchan las participaciones. Disculpe, por favor. Ah, ya. Ya, sí, sí pueden, por favor. Está Milagros, está participando Milagros. Ajá. y Milagros. retomando, ¿no? O sea, una vez sí, ¿me escuchan?
Sí, Y una vez retomando eso, ¿no? El tema de resuelto, digamos, su problema, como que se olvida, ¿no? El tema del sindicato, ¿no? No entienden todavía que el sindicato tiene la finalidad de reivindicación y defensa laboral en general, como régimen, como política incluso de Estado, ¿no? No solamente de una forma particular personal. La esencia del sindicalismo es la solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Entonces, falta mucho el tema de ese tipo de sensibilización y empoderamiento de los trabajadores. También se debe, me parece, a que la precarización ha hecho que el trabajador, por lo menos, por ejemplo, en los TAS, en los regímenes de educación por terceros, en los regímenes más jóvenes, ha hecho de que considere como algo normal el trabajar más horas, el trabajar sin condiciones laborales, el trabajar con estrés o, como dicen, ¿no? Bajo presión, ¿no? Y hasta a veces con maltratos, porque han, digamos, abierto la luz a un ambiente laboral de ese tipo y ya es una costumbre casi, ¿no? Y es por eso que no tienen, digamos, no sienten que tienen el derecho de defenderse, de reclamar, ni de repente, pedir por lo menos un trabajo digno, ¿no? Entonces, esa es la forma de cómo se viene desarrollando el sindicalismo. Hay mucho por trabajar, ¿no? A nivel dirigencial también para poder llegar a esos afiliados y también al nivel del trabajo. Las políticas de gobierno de los últimos años han sido tan precarias que han hecho que el trabajador asuma como normal la precariedad, la vulnerabilidad, ¿no? de los centros laborales. Gracias. gracias, Milagros. Es cierto, ¿no? Incluso habiendo políticas de gobierno, las políticas de gobierno siguen siendo precarias, ¿no? Es decir, hay sectores en los que urge la intervención, en los que urge ser vistos y ser mencionados, pero sin embargo no hay ninguna medida, ni siquiera se les reconoce como parte del problema público, ¿no? Que tienen que están en las políticas, ¿no? Entonces, si no se les reconoce como parte del problema, entonces jamás va a haber pues una, una medida a favor de algunos sectores. Voy a leer algunos de los mensajitos. Exacto, ¿no? Dice, los colegios particulares no dan contratos ni se les paga por recibos por honorario, ¿no? Durante mi periodo como dirigente provincial del sindicato he tenido múltiples roces con los funcionarios de la UGEL, ya que ellos no quieren que exista sindicato para que nadie reclame los derechos laborales de los afiliados y los directores de los directores de algún centro educativo, ¿no? Y cuando salen a huelga se les amenaza con descuento. Exacto. Esto es parte del panorama de la sindicalización, de la huelga y de la conflictividad, ¿no? En algunos trabajadores administrativos falta más conciencia de sindicalización, toda vez que piensan que todo llega por sí solos y que piensan que las luchas es pérdida de tiempo, ¿no? Ujú. Gracias, Wendy, por la sugerencia, ¿no? Como integrante de un sindicato que es de base de la ciudad de Ica, porque hay bastante divisionismo en la mayoría de los afiliados, tienen poco interés, desconocen la verdadera causa y la responsabilidad de un sindicato. Para mí también me falta bastante capacitación en la búsqueda de nuevos líderes para asumir la responsabilidad, ¿no? Ajá, y es que pierden fuerza Esto es lo que pasa, y esto es justo, hay una pequeña reflexión ahí, ¿no? Para ver un poco el panorama de las organizaciones sindicales. Es más, pudimos hacer una pequeña investigación cualitativa el año pasado sobre esto y veíamos que un aspecto de la sindicalización es que está bajando el nivel de la sindicalización en el país, ¿no? No obstante, los beneficios que esta trae a nivel remunerativo son muchísimos más altos, y no solo a nivel remunerativo, sino a nivel de condiciones de vida. Para esto les doy un dato. La Organización Internacional de Trabajo, es decir, luego de hacer un análisis internacional, ¿no? De todos los sindicatos en todos los países, establece que el mayor nivel de vida y un mayor trabajo decente se aprecia más en trabajadores que han sido sindicalizados.
Aunque en un primer momento, pues, el tema de la sindicalización puede ser algo difícil, ¿no? Porque vamos a experimentar represalias, claro, porque la idea no significa que sea algo malo, ¿no? Al contrario, un empleador ataca lo que le genera para él una amenaza y lo que desea que no se convierta en una fuerza, porque si es una fuerza, lo empareja. Recuerden que hay una diferencia jerárquica, no solamente jerárquica, sino también económica, también de conocimientos entre empleador y los trabajadores. Pero los trabajadores organizados pueden llegar a equilibrar esta diferencia, esta brecha, esta distancia, y es por ello que logran las exigencias, las mejores condiciones que solicitan y exigen. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? A nivel de números, hace muchos años, en el estudio que hizo el Ministerio de Trabajo sobre sindicalización en el sector privado, que si bien no es sobre el sector público, nos da una orientación de cómo vamos, ¿no? Desde el año 2015 al 2022, la densidad, es decir, la sindicalización no ha superado un solo dígito. Es decir, seguimos en 5%. Hace mucho tiempo, estamos entre 6%, 5%, y hasta el año 2022, 5%. ¿Cuáles serían estas causas de la menor sindicalización? Uno, hay un decreciente número de sindicatos. A ver, un ratito, denme un segundo por aquí. Hay un menor número de sindicatos desde el año 2012, desde el 2012. En el sector privado hay un alto peso de firmas pequeñas. Esto quiere decir que si bien hay un crecimiento, cuando se formaliza, aparecen pequeñas empresas y microempresas debido al requisito del número mínimo de sindicatos, de trabajadores para formar un sindicato, esto es 20 trabajadores. Es difícil que puedan conformarlo, ¿no? No hay muchas, a pesar de que existe la opción de tener el delegado, pues no es posible, es muy difícil que se conforme un sindicato en estos aspectos. Lo otro son las figuras de la tercerización laboral que también existe, y lo otro es la alta rotación o la temporalidad. Además, también se suma a ello las represalias que hay cuando hay un sindicato ya formalizado, ¿no? Incluso en el sector público. Esto también en el sector público. Y la rotación o la temporalidad en el sector público también puede observarse a través de los contratos CAS. Entonces, esto en principio, así vamos en temas de sindicalización. También se revisaba de este informe, a ver, déjenme ver por aquí más mensajitos. ¿Qué pasa, no? También tenemos, miren, acá hay un dato interesante, ¿no? ¿Cuándo hay más probabilidad de sindicalizarse? Nos decía este informe, ¿no? Cuando el tamaño de la empresa grande va de 100 trabajadores a más. Y cuando pertenecen en el sector privado al régimen laboral de construcción civil y la actividad económica de electricidad, gas y agua. Ahí hay mayor probabilidad de sindicalizarse. Y la probabilidad de sindicalizarse se reduce ¿cuándo? Cuando el trabajador labora en la rama o en la actividad de restaurantes y hoteles, y cuando pertenece al grupo ocupacional de gerentes, administradores y funcionarios, y también cuando se trata de jóvenes de hasta 29 años. Ojo, eso también pasa en el sector público. Recuerdan que en el anterior diplomado, quienes estuvieron en el diplomado avanzado, pudimos ver que justo, ¿no? Que la tasa de sindicalización era menor, o sea, respecto a jóvenes. Y esto es porque no estamos publicitando los grandes beneficios que tiene pertenecer a una organización sindical y que son necesarios para la población joven afiliada también. Entonces, si nos damos cuenta que tiene que ver con un tema de concientización, pues una cuestión que con chamba de hormiga puede solucionar, ¿no? Pero es cierto que la organización sindical genera grandes beneficios en realidad para las y los trabajadores. Ahora,
hay otro punto más también por conocer, ¿no? Y justamente tiene que ver con los beneficios. Hay una brecha salarial estadísticamente significativa a favor de los trabajadores sindicalizados del sector formal privado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú comparas la remuneración de un trabajador sindicalizado con uno no sindicalizado, ¿qué remuneración va a ser mejor? Hola, El me dejaron sindicalizado, sola. doctora. Exacto, muy bien, Marisol. Sindicalizado, claro. Y los nuevos y los compañeritos nuevos y las compañeritas nuevas no están participando. ¿Qué ha pasado? De esa manera los demás van a querer afiliarse porque van a ver la diferencia Claro, que hay, los exacto. Vamos a beneficios que promover, tienen. muchas gracias, Maricel. Vamos a promover la participación también de de nuestros compañeros y compañeras nuevos. Apreciamos también su participación por mensajes de WhatsApp, de mensajes de Zoom, perdón. No se preocupen. Exacto, muchos tienen miedo también al descuento de la cuota sindical. Dicen, no, no quiero pagar, no, no quisiera que se me descuente el tema de la cuota sindical, pero es que hay que concientizar, en este caso ayuda mucho hacer un comparativo de los beneficios que se obtienen respecto al pago de la cuota. Son mucho mayores los beneficios y hay que tener en cuenta esta brecha, dice, para, por ejemplo, para el sector privado, que la brecha puede llegar del 22 al 25%. Es decir, que un trabajador sindicalizado puede ganar la quinta parte más o la cuarta parte más en remuneración, solamente en remuneraciones, ¿eh? Que un trabajador no sindicalizado. Y esto es importante, esto no lo digo yo, no lo he inventado, esto lo ha dicho el Ministerio de Trabajo en el Perú en su informe de sindicalización que va del año 2015 al 2022. A ver, déjenme ver si es que tengo el enlace por aquí. No, no lo he colocado. Ah, sí, está en este enlace donde dice Gobierno del Perú. Aquí, ese es el enlace del informe. Entonces, vamos evidenciando este tipo de cambios, ¿no? Otro punto más por aquí, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Qué más debo? A ver, déjenme ver un ratito más. Allá, falta poco. ¿Qué más tengo que tener en cuenta, no? Como sindicalizado o sindicalizada, debo tener en cuenta también que en el Perú existen, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, están sucediendo cambios importantes dentro del mercado de trabajo, que van a impactar incluso también al sector público. Por ejemplo, en la modalidad de empleo. En la modalidad de empleo, en esto que nos pasó, por ejemplo, en el COVID, esta modalidad, este impacto fue para todos, no tanto para el sector público como para el sector privado. Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué hay que tener en cuenta? Todas las organizaciones sindicales también tienen que tener en cuenta estos cambios importantes. Primero, y es algo que hemos visto casi todos, ¿no? El primero es, por ejemplo, la variación de las plataformas sindicales, perdón, de las plataformas digitales de servicios. Estas plataformas, un momento, estas plataformas digitales de servicios, ¿qué es lo que hacen? Hacen que los trabajadores se encuentren dispersos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ya no estamos en un mismo espacio de trabajo, ¿no? Sino en donde estamos, estamos en diferentes espacios, como por ejemplo ahora tenemos trabajadores de diferentes regiones y eso es lo que hace la virtualidad, eso es lo que tiene a favor, pero también en contra es que esto, al estar geográficamente y presencial y geográficamente eh, en espacios distintos, pues no permite que tengamos espacios para eh, poder conversar sobre nuestras condiciones de trabajo, de repente compartir con alguna compañera sobre alguna cuestión precaria del trabajo, alguna condición que no esté de acuerdo a ley o cuando yo considere que esta condición puede mejorar. No puedo, no tengo un espacio de conversación, de diálogo para socializar con con otros afiliados y por ende va a afectar la organización sindical. Entonces,
no les da, como se menciona ahí, esa oportunidad de poder asociarse. Ahí les pregunto a ustedes, no, en el segundo punto mejor les voy a preguntar. Además, el teletrabajo, eh, si bien es una forma de trabajo que se implementó con el COVID, llegó para quedarse y se ha quedado y hay muchas instituciones que han preferido incluso el tema híbrido para el trabajo, con todas las dificultades que pueda tener, pero principalmente ¿por qué se ha preferido? Hay que ser conscientes de ello. Se ha preferido porque hay una conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Y se los digo en estos términos para que ustedes puedan materializarlo así en los espacios de negociación colectiva, que hoy por hoy ya no solamente hablan de remuneraciones, sino también hablan de mejorar las condiciones del trabajador, que va a impactar también en su vida familiar, de la trabajadora y su vida familiar. Entonces, ¿por qué deseo la flexibilidad horaria? ¿Por qué deseo que algunos de estos días pueda permitírseme trabajar de manera híbrida, es decir, algunos días en casa o a través de teletrabajo, porque concilia mi vida familiar, me permite auxiliar mi vida familiar. Y el trabajo o las condiciones de trabajo deben permitir ello. Y si es posible, pues puedo conciliarla. Entonces, eh, si bien genera dispersión, esto invita también a las organizaciones sindicales a tener en cuenta esta nueva modalidad de trabajo que es reclamada incluso también por trabajadoras para crear espacios de concertación y de reunión de la misma naturaleza, es decir, virtuales, porque si no, no voy a poder congregar más afiliados a mi organización sindical. Mucho más si me doy cuenta que la virtualidad y los espacios digitales son empleados por jóvenes o no. ¿Son más empleados por sindicalizados jóvenes o no? No, Cierto, no, la ¿verdad? mayoría somos No, adultos. adultos son la Adultos mayoría. mayores. Hay un grupo de adultos mayores, pero recordemos que tenemos una baja en sindicalización de De jóvenes. jóvenes dentro del movimiento sindical. Y estos jóvenes se comunican a través de estas plataformas virtuales, Por la tecnología, de pues. redes, exacto, de redes sociales. Entonces, si ese es su espacio, las organizaciones sindicales debemos apuntar ahí para la labor de sindicalización. ¿Por qué? Porque ya es parte del mundo del trabajo, es parte de. Otro aspecto que hay que... Ricardo, claro, adelante. Buenas noches, doctora. Yo creo que estamos viendo muy equivocadamente la parte de los jóvenes sindicales. Yo pertenezco a la base UGEL 02 y TASE y nosotros, bueno, somos un grupo combinado, ¿no? En mi caso, yo paso los 50 años y hemos afiliado jóvenes. Lo que pasa es Qué que el bueno. dirigente tiene que ser un líder. Eso es lo que estamos perdiendo, llevar cursos de líderes. Los Eso mayores falta. tenemos que enseñar con el ejemplo, de enseñarle, decirle, mira, yo me voy a ir, no estoy luchando para mí, estoy luchando los derechos laborales para ustedes que se van a quedar. Muchos que están acá se van a nombrar, ¿de acuerdo? Se van a nombrar muchos jóvenes en plazas de técnico y profesionales, pero hay que concientizarlos, explicarles. Por eso tiene que crearse en diferentes federaciones la escuela de jóvenes dirigentes, que no se está haciendo. Y lo importante es ser líder. Si no eres líder, otra cosa es ser dirigente, otra cosa es ser líder. Como en el trabajo, una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Hay diferencias. Entonces, yo les pido a todos, cuando escucho, no, que el Ministerio de Trabajo se equivoca, porque uno, cuando hace la plataforma de lucha en las negociaciones colectivas, es para todos, afiliados y no afiliados. No hay discriminación. Entonces, estuviéramos atentando con el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. El derecho es para todos. Entonces, creo que ahí trabajo se está equivocando y sabemos que mucha gente no te pregunta o te dice, ¿y cuánto pagan el bono? ¿Y cuándo sale el uniforme? Bueno, hay gente mayor que dice, ¿qué me van a descontar? Pero antiguamente, acuérdense que del año 90, los que somos antiguos nombrados antes del año 90,
Fujimori no nos dio ni una clase de beneficios del 90 al 2000. No hubo reasignación, no hubo rotaciones, no hubo nombramiento. Y ganábamos un sueldo de 30 soles, lo que somos 276. Fuimos los más golpeados. Carlos lo hizo Alan García a través del decreto legislativo 1057, que ahora tienen derechos, y es cierto, tienen que tener derechos. Pero hay que tener en claro, yo lo que vengo a decir, que hay que tener líderes para poder convencer a los afiliados a que vayan a las marchas. Y que si salimos todos, vamos a ganar muchos derechos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Yo rescato lo que menciona Ricardo respecto al liderazgo y a la necesidad de la formación de líderes y dirigentes, que no es algo excluyente, ¿no? Un dirigente llega a ser dirigente y elegido justamente, ¿no? Porque los compañeros observan algunas actitudes de liderazgo necesarias para el cargo. En este caso, sí, los jóvenes de repente, siempre hay que analizar, ¿no? Hay que estudiar, hay que analizar el por qué de repente no deciden optar por la afiliación a las organizaciones sindicales. Una de las razones, por ejemplo, es siempre, ¿no? Que son no permeables al tema del posible conflicto que pueda generarse, o de repente porque quizás no están muy concientizados de los beneficios, ¿no? Esta sensibilización entonces se repotencia con un liderazgo que puede ser ejercido o que puede ser generado con cursos de capacitación, eh, dentro de las organizaciones sindicales también, ¿no? O cursos extras como a los que se aboca la asociación TANI, ¿no? Que justamente están también dentro de nuestro diplomado. Entonces, otra cuestión que hay que tener en cuenta dentro del panorama general, no solamente dentro del sector público, pero que es un factor que afecta el empleo, que afecta el mundo del trabajo, es la automatización, ¿no? Esta automatización, es decir, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Que esta automatización puede reemplazar tareas de ocupaciones de baja calificación por tecnología, muchas veces, y lo que sucede es que puede reducir el poder de negociación de los trabajadores. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo les coloco un ejemplo dentro del ámbito jurídico. Dentro del ámbito jurídico también está experimentando un impacto bastante fuerte el ingreso de las IAs o la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede suplir muchísimo trabajo, puede realizar en tiempo récord, incluso, ha llegado casos donde las tesis tienen que ser revisadas para ver si no tienen presencia de IA. Es más, esto existe, ¿no? Incluso pueden redactarse hasta demandas en estas plataformas como ChatGPT. Lo único que hay que hacer es complementar un análisis para verificar si es que está todo acertado dentro de lo que ha elaborado la inteligencia artificial. Entonces, hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Aparte de las plataformas digitales, aparte del teletrabajo, aparte del ingreso de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el Poder Judicial ya se ha admitido el uso de inteligencia artificial, mencionándoles, claro, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si hay un riesgo en el uso de la inteligencia artificial, no obstante, ¿no? Si tienes el cuidado adecuado en la verificación, puedes emplearlo, ¿no? Entonces ya estamos legitimizando también y legalizando el uso de estas inteligencias. Yo puedo, por ejemplo, narrarle a la inteligencia artificial la problemática que existe en determinado sector y decirle, elabora un proyecto de convenio colectivo y lo va a hacer. Simplemente le coloco la información, por ejemplo, una de ellas es ChatGPT o puede ser también Copilot, es otra inteligencia artificial. Y le puedo mencionar toda la problemática que tengo en mi organización sindical y elaborarme un plan de trabajo, hacer un plan de trabajo para mis secretarías, priorizar cláusulas de negociación colectiva a partir del perfil de empleador que yo le entregue, hacer análisis económicos, puede hacer de todo en realidad, con un porcentaje de error considerable también, ¿no? Que hay que verificar. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos ahorrarnos el trabajo administrativo, pues
estas inteligencias artificiales pueden trabajar muy bien. Entonces, hay que entrenarnos en nuestras nuevas cosas porque esto ya es el mundo del trabajo. Y otro aspecto más, y yo sé que ustedes también han tenido la oportunidad de ver en sus centros laborales privados o públicos, eh, otro aspecto más que hay que tener, que las organizaciones sindicales tienen que colocar sobre la mesa, es el tema del medio ambiente. Es otro aspecto más que hay que abordar, ¿no? Donde las organizaciones sindicales deben participar activamente a favor de un desarrollo ecológico. Y esto ya sale más allá, pues, de las actividades clásicas que conocemos como el reciclaje y emplea mejor el agua, ¿no? Ahora estamos hablando ya directamente de contaminación del aire, ¿no? Contaminación del aire, por ejemplo, nuestro centro educativo, nuestro centro de empleo, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es el nivel de polución que existe cerca de este centro de trabajo? ¿Y cuál es el riesgo que tengo yo de contaminación? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que hace poco en Cusco, si no me equivoco, se está relacionando la inhalación del cáncer de pulmón, el frecuente cáncer de pulmón en la sociedad cusqueña, con la aspiración de un elemento químico que surge por la existencia de una falla tectónica dentro de Cusco, en la zona de Cusco. Entonces creo que es boro, si no me equivoco, creo que es boro. Entonces, esta sustancia, dice, al presentarse esta sustancia, se tiene también presente un movimiento sísmico, está muy relacionado a los movimientos sísmicos. Y se utiliza como un medidor para detectar si estamos ya acercándonos a un movimiento sísmico o no. No obstante, su correlato negativo es su relación con el cáncer de pulmón que existe, ¿no? Por ejemplo, si me trasladaran a mí a trabajar de Lima a Cusco, esta sustancia química que va a afectar mis pulmones de forma oncológica, esta sustancia parecería ser parte de mis condiciones laborales, porque quien me manda a Cusco es el empleador, el Estado o un centro privado, ¿no? Entonces, esto también en la parte del medio ambiente va más allá solamente del cuidado del ambiente como un hecho aislado, sino como algo que ya impacta mi salud directamente, como por ejemplo el consumo de agua. Ya no solamente ahorra el agua, sino es cómo está llegando el agua a tu centro de labores. ¿Basta con hervirla nada más para que sea un agua bebible y sana? Creo que ya no estamos en estas situaciones, ¿no? En realidad estamos en contextos en los que hasta la pureza y lo soluble del agua tiene que ser evaluado, ¿no? Eso respecto a este punto. Voy a revisar, pues, mensajes en el chat. Claro, y seguíamos con el tema de la juventud, que es un tema, se ha hecho bastante polémico, pero está muy bien, no hay ningún problema. Ahora, cuando hablábamos de sindicalización y trabajo decente, por ejemplo, ¿no? Sindicalización y trabajo decente, toda organización sindical debe saber que el trabajo decente está relacionada a 4 conceptos. Uno, a la libertad y a la dignidad. Esto quiere decir que incluye la libertad para expresarse, para organizarse, para participar en las decisiones que afectan la vida laboral. Segundo, las oportunidades y la productividad, es decir, acceso a un empleo productivo, a ingresos justos y adecuados, con oportunidades de desarrollo personal y profesional. Aquí nos preguntamos, ¿mi centro de empleo cumple con estas características? Es decir, tengo ingresos justos, adecuados, tengo un acceso al empleo con estas condiciones. Si no lo tengo, podría cuestionar la condición de trabajo decente de mi empleo. Seguridad y protección social. Se dice que es trabajo decente si es que garantiza un ambiente de trabajo seguro, si hay protección social para las familias
y sistemas de salud. En muchos de los casos, lo que yo he observado en las oportunidades en las que he tenido que asesorar negociaciones colectivas, es que la protección social se refuerza a través de cláusulas de negociación colectiva, ¿no? Que están dentro del capítulo de bienestar social. Y el diálogo social también. Es decir, que este trabajo decente promueva la participación de trabajadores y los empleadores en la creación de qué? De políticas laborales, ¿no? En la resolución de conflictos o en la negociación colectiva. Ahora, ¿qué sucede y cuál es su relación? ¿Cuál es la relación del trabajo decente y la sindicalización? A ver, mensajitos por acá. Ah, claro, también, ¿no? Seguimos discutiendo sobre la condición de los afiliados. Sí, María, adelante. Mávila, perdón. Buenas noches, mi nombre ¿Qué es tal? Mávila Chacaltana, del departamento de Ica. Eh, Ay, He sido dirigente, ¿no? De mi sindicato FENTASE, CITASE base de la FENTASE, donde también he palpado y he visto, ¿no? Que secretarios, ¿no? Que ingresan a nuestro sindicato y los utilizan pues para sus intereses personales. Y cuando culmina su periodo, culminan pésimos, no entregan balances. eh, Ha habido la necesidad de que trabajadores, ¿no? Por abuso de autoridad de muchos directivos, tengan que necesitar la presencia ya de un abogado, ¿no? Teniendo nosotros un sindicato donde tienen que velar por la integridad del trabajador, pero consecuentemente, pues no, cada cierto periodo en el cambio, quieren volver y regresar a ser dirigentes. Entonces, donde se pierde el interés de los socios, ¿no? Ya no quieren pertenecer a nuestro sindicato, quieren afiliarse a otros sindicatos, pero siempre nosotros nos hemos caracterizado, ¿no? Porque por el apoyo que le brindamos a los trabajadores en esas necesidades, siempre motivándolo a luchar, a defender sus derechos, motivándolos a sus pagos de sus cuotas sindicales, al derecho a la huelga, pero lastimosamente a veces nuestras autoridades, que son nuestros directivos, los amenazan, y nos dicen que nos van a informar para el descuento, o sea, no hay empatía. Y sin embargo, pues aquí seguimos en la lucha, ¿no? En la medida que hemos podido, muchos de los dirigentes hemos brindado nuestro apoyo desinteresado, ¿no? Brindando, yendo a las escuelas para ver las necesidades. Pero como le repito, muchos de los dirigentes que vuelven a ser reelegidos buscan intereses personales y se está perdiendo pues el apoyo a los compañeros que verdaderamente necesitan, ¿no? Y más aún los que desconocen sus derechos, sus obligaciones, sus funciones, y ahí es donde debemos incrementar más nuestro apoyo. Muchísimas gracias. gracias, Mávila. Sí, bueno, no hay que, en principio, como decimos, o como he aprendido, mejor dicho, ¿no? Si no se ponen los problemas sobre la mesa, estos nunca van a poder resolverse. Entonces, y si empezamos, por ejemplo, dentro de casa, ¿no? ¿Qué está pasando? Tenemos problemas con el Estado, por ejemplo, como empleador, pero si yo no pongo la problemática de mi organización sobre la mesa, es decir, dentro, ¿cómo resuelvo, no? Y está muy bien lo que hace en este caso la compañera para poder confrontar este problema dentro de las organizaciones, ¿no? O de parte de algunos dirigentes, que recordemos todo puede mejorar. Voy a leer algunos mensajitos que han enviado. Eh, claro, ¿no? De trabajadores jóvenes, y que el Estado no proporciona los implementos de limpieza también es otro problema, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? Lejos de que la organización sindical o la afiliación a una organización sindical pueda representar un problema, al contrario,
El trabajo decente, que se puede conceptuar como la situación laboral que promueve oportunidades para que las personas obtengan un empleo productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Se aprecia esta condición mayormente en trabajadores sindicalizados. Son los trabajadores sindicalizados quienes tienen un mayor acceso a este tipo de empleo, porque hay empleos y empleos, ¿no? Hay empleos informales, empleos precarios, no obstante, el trabajo decente, que está integrado por 4 conceptos, yo le estoy mencionando por acá, 4 conceptos: libertad sindical, oportunidades productivas, seguridad y protección social y diálogo social. Estas características de este tipo de empleo, el ideal, se presencia más en trabajadores sindicalizados. ¿Ok? Esa es una idea que quería ahí colocar como un ítem importante, como una idea principal el día de hoy, ¿no? Ya, vamos, ¿no? ¿Y cómo vamos a nivel de huelgas? A nivel de huelgas estamos así. El Ministerio de Trabajo publica reportes mensuales con tendencias por actividad y por motivos. En los informes del año 2024, mira, en el sector privado, esto va para los que pertenecen al sector privado, ¿no? Por ejemplo, en el reporte de junio se evidencia presencia de conflictos ¿dónde? En minería, manufactura, administración pública y servicios. Bueno, perdón, también pública y privada, ¿no? En todos esos sectores: minería, manufactura, administración pública y servicios. Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Hay resoluciones administrativas, en este caso por parte de la administración pública, frecuentes, que condicionan la legalidad y la procedencia de las medidas de huelga. Entonces tenemos un doble control administrativo porque ya tenemos qué requisitos que cumplir establecidos en ley, pero también está la aprobación de la huelga por parte del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. En este caso, esta situación, ¿qué es lo que hace, no? Un doble control administrativo que lo hace riguroso y solicita la exigencia, más aún por la exigencia de servicios mínimos en actividades esenciales, que nos obligan a todos los trabajadores a hacer una preparación técnica muy cuidadosa de la planificación de una huelga. Entonces, este es el panorama. Pero conflictos hay, presentes hay. Y la conflictividad, ¿cómo vamos a nivel de conflictividad? ¿No? Es decir, para ver que cuando me vaya a ver, hay normas internacionales y la empresa requieren de certificación. Ahora, ¿qué pasa con la conflictividad? ¿Qué nos dice la Defensoría del Pueblo, no? Los reportes mensuales que establece la Defensoría registran de forma sistemática dónde están los focos de tensión, el diálogo y las protestas. Entonces, ¿qué pasa, no? Que hay un reporte de diciembre del año 2023 que ha registrado 215 conflictos. Imagínate, ¿no? 215 conflictos a nivel nacional. 168 activos y 47 que están latentes. Ahora, hay 235 acciones colectivas de protesta al mes a nivel nacional. Entonces, no todos son huelgas, o sea, no todos son laborales. Pero ¿qué te dice este dato? Que el tema de la conflictividad en el Perú es un tema crónico. Es decir, que hay conflictos en todos los sectores, por todas partes, y de manera permanente. Entonces, esto es importante que las organizaciones sindicales lo sepan para mapearlo bien a la hora de plantear una medida de fuerza en su zona geográfica, ¿no? Es decir, ¿cuántos conflictos han surgido en mi zona geográfica cuando voy a hacer una huelga? ¿Para qué? Esto me va a permitir mapear también alianzas estratégicas entre organizaciones cercanas, afines geográficamente, afines en actividad, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se practica bastante en algunos sectores. Entonces, este es el informe de Defensoría del Pueblo. Aquí está el enlace en el moradito
para que puedan revisarlo. En temas de conflictos también hay que ver otros puntos, ¿no? ¿Cuáles son las barreras prácticas y también el rol de la inspección de SUNAFIL? Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio real de la libertad sindical, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, no? Tenemos barreras, como ya mencionábamos, ¿no? Tenemos hartas barreras burocráticas, tenemos un doble control para el tema de huelga, que en realidad nos dice, ¿de verdad promueves la huelga? ¿Permites la huelga a pesar de que está reconocida constitucionalmente? ¿O si bien permites el derecho, lo bloqueas a través de otros mecanismos? Pues mira, ¿no? En la constitución de sindicatos tenemos el cumplimiento la exigencia del cumplimiento de requisitos formales. También hay requisitos para las licencias sindicales, pero también vemos una problemática en la protección de dirigentes. Hace poco nada más recuerdo el asesinato de hasta 2 dirigentes del sector de construcción civil. Uno en el centro de Lima y no recuerdo en dónde sucedió el otro, creo que fue en Lima Sur. Eh, entonces, en realidad hay una serie de conflictos, además de una serie de problemáticas, además de las barreras formales que se están observando eh, dentro del ejercicio o que afectan el ejercicio de la libertad sindical y de las medidas de fuerza. Sobre esto, ¿qué rescato? No obstante, el Tribunal de Fiscalización Laboral, SUNAFIL, el TFL, ¿no? ¿Qué ha hecho? A través de las resoluciones frecuentes de la resolución de conflictos, ha consolidado criterios y precedentes que hay que tener en cuenta. Estas resoluciones de la sala plena y de las salas, ¿qué es lo que hacen? Afinar, es decir, perfeccionar, establecer criterios de qué, de la tutela inspectiva en las prácticas antisindicales de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en materia de licencias, en tratamiento disciplinario durante conflictos. Y como es pública la data, entonces la puedo observar, ¿no? Entonces, esto para el sector privado, ¿no? No obstante, el tema de los ejercicios de los conflictos o de las dificultades que hay o de los obstáculos que hay para el ejercicio de la huelga del derecho a la libertad sindical es tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, ¿qué se sugiere en estos casos? ¿Qué se sugiere? Uno, que nos familiaricemos con el uso de medios sociales, como las tecnologías de la información y de la comunicación, por ejemplo, correo electrónico, herramientas de comunicación y colaboración. El Google Meet, por ejemplo, que aún es gratuito, el tema del Zoom, que es gratuito con sus limitaciones, el Microsoft Teams, o como por ejemplo esto que utilizamos muy frecuentemente para la recopilación de datos en Tani y que nos ha ayudado mucho, como los formularios de Google Form, que permiten hacer maravillas y obtener resultados de inmediato de un grupo de trabajadores y trabajadoras con quienes estemos trabajando. ¿Qué nos permiten? Son útiles para establecer comunicaciones, reuniones, anuncios, más aún cuando uno de mis problemas o uno de mis retos es asociar trabajadores jóvenes, ¿no? Afiliar trabajadores jóvenes que utilizan estos medios como su medio de comunicación principal. Ahora, la participación sindical sobre el tema de automatización, sobre el tema del ingreso de inteligencia artificial, sobre el tema del ingreso del uso de tecnologías de la información, sobre todo en general, la incorporación de nuevas tecnologías, debe tener espacios de diálogos con los trabajadores, con los sindicatos. ¿Por qué? Porque se emplean estas tecnologías para la vigilancia también de los trabajadores o la supervisión de trabajadores. Pero dado que este uso puede limitar, puede colindar muy estrechamente con el derecho a la libertad, el derecho a la intimidad de muchos trabajadores y otros derechos también,
es importante hacer espacios de diálogo entre trabajador y empleador y establecer su regulación, su implementación, ya que es uno de los hitos o de las nuevas, de las novedades de estos cambios en el mundo del trabajo, incorporarlos, promoverlos, incluso su regulación dentro de convenios colectivos. ¿Para qué? Para incluir programas de capacitación, límites a la vigilancia laboral mediante inteligencia artificial y una mayor transparencia en su implementación y control. ¿Esto qué va a permitir? Con el ingreso de las IAs, que ya se está viendo en muchos sectores, que menos trabajadores puedan ser desplazados de manera inmediata, sino que pertenezcan a un plan progresivo y que de adaptación progresivo, en los que puedan participar también las organizaciones sindicales a través de sus representantes. Entonces, estas son algunas ideas del panorama. Esta es ha sido nuestra primera clase, que son datos introductorios nada más, son datos introductorios para ver cuál es nuestro contexto nacional, tanto público, privado. Recuerden que aquí tenemos trabajadores del sector público y del sector privado. El mundo del trabajo sigue cambiando y si no cambiamos con él nos sorprende de manera negativa. Así que incluso yo hace un año, dice que hace 5 meses no utilizaba inteligencia artificial. El día de hoy es un asistente más para mí porque la empleo para muchas cosas, me permite el acceso a información valiosa, reduce mis tiempos de investigación, sin reemplazar o sin sustituir o sin dejar la verificación de ello, ¿no? Pero así como yo lo empleo y a la vez yo empleo a otras personas también, tengo que promover su uso adecuado. Entonces los trabajadores también debemos tener en cuenta que nuestros empleadores van a implementar IAS en la medida que reduce el trabajo. Entonces nosotras y nosotros tenemos que estar en la vanguardia ya y estar enterados de cómo es que va a cambiar el mundo del trabajo con este ingreso de esta nueva tecnología, que incluso se le denomina revolución tecnológica también, para que no nos sorprenda. Entonces es importante la capacitación y estar empapados del contexto sindical, no solamente nacional, sino también mundial. Pero no sé si tenían ahí algunos comentarios adicionales. Por aquí hay mensajes desde ya el mundo de la tecnología y su avance. También necesariamente los sindicatos deben adecuarse a ello para estar acorde con la actualidad. Para ello es importante temas de capacitación. Exacto. Hay sindicatos, hay organizaciones sindicales que verifican, por ejemplo, sus mapas de riesgos o su CIPER con IA. Ingresan el mapa de riesgo, lo suben a la IA, le dicen a la IA, oye, realizo este trabajo, verifícalo, y la IA les da una primera impresión. Este mapa de riesgo tiene que mejorar en tal, no se ha mapeado tal riesgo, no tiene en cuenta tal cosa, y ya tienen una opinión técnica a la mano y cercana, ¿no? Verificable, pero ya les da un alcance de lo que, por ejemplo, de lo que tiene que ser en temas de seguridad y trabajo. Entonces, yo les agradezco muchísimo a todas y a todas su participación.